Patricia Bullrich habla sobre la cadena nacional del presidente analizando el primer año de gestión. Sí, ya pasó un año, pasó volando. Yo miro para atrás y digo, todavía no pasó un año en el que Unión por la Plata se comió un cachetazo histórico en las elecciones. Digo, no, un año no pasó ni loco. Un año en el que Unión por la Plata se llevó una paliza que va a quedar para la historia, muchachos. Un presidente libertario que arrasó en el balotaje. Y obviamente los temas principales del discurso fueron económico, obviamente, hablando del cepo, el fin del cepo, anunciando algo muy grave sobre la Cira y también especificando sobre la seguridad y lo que se viene en seguridad para los próximos años. Y Patricia Bullrich, qué mejor que ella para que te lo explique detalle a detalle, hermano. Recordemos que hace poco se presentó un plan para fortalecer las fronteras junto al gobernador de Salta, Sáenz. Yo creo que nunca vi un gobierno que le esté dando tanto de su apoyo a las fuerzas federales, tanto también como a las fuerzas armadas. Sinceramente siento que se merecen el respeto y se merecen que tengan que actuar como deben de actuar. Dejo con la palabra de la ministra de Seguridad y como siempre te digo, suscríbete y nos vemos en la próxima. Patricia Bullrich, y hubo varios anuncios respecto del tema seguridad y vamos a arrancar con ella preguntándole estos temas. Así que te agradezco muchísimo, Luis, este pase y te mando un gran abrazo. Nos estamos viendo. Hasta el próximo martes. Patricia, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias. Acá, como siempre, con Débora Plager, con Silvina Martínez. Hola. Ya están viniendo, no solamente vamos a hablar con una ministra del oficialismo, tenemos invitados también que no son oficialistas estrictamente, aunque apoyan el rumbo general. Eso vamos a conversar con ellos. Patricia, de todos los anuncios, digamos, de tu área, de todo lo que tiene que ver con seguridad, ¿cuáles son los que más valor le das? Bueno, creo que el presidente hoy planteó una agenda de cambios en la legislación penal que hacen de la Argentina un país que va a ir a la vanguardia de la lucha contra el crimen organizado y la posibilidad de que aquellas bandas que han entrado a otros países del continente acá no entren. La ley antimafias, que él dio el ejemplo de la ley RICO de los Estados Unidos, o de la misma ley antimafias italiana, que es que extrae a las bandas completas. Claro. Esa es una ley muy importante, que falta nada más que media sanción del Senado. La reiterancia, que lo hemos hablado en distintas oportunidades, que es que cuando vos tenés un delincuente que entra una vez, 2 veces, 3 veces, 100 veces, claro, la gente dice, bueno, esto es una impunidad total. Y nosotros hemos planteado un proyecto que cambia la reincidencia, que es que vos tenés que tener condena firme por la reiterancia. Claro. Reiterás el delito y ya vas adentro. Bueno, de hecho algunas provincias ya lo tienen, ministra, por eso es tan importante. La famosa puerta giratoria, ¿no?, de la que hablamos muchas veces y es casi de sentido común y una demanda de la ciudadanía casi, diría yo, urgente en materia de seguridad, ¿no? Sí, el tercer tema que también nombró el presidente, que es muy importante, es el régimen penal juvenil, ¿no? La idea de que si hay delitos de menores, esos delitos no pueden quedar impunes, tanto por la sociedad como por el mismo menor, que si no tiene un tratamiento de inmediato, va a seguir en la carrera delictual. Así que esos son 3 proyectos, tenemos bastantes más, pero esos son los 3 en los que el presidente puntualizó. Y creo que otro tema que puntualizó con mucha fuerza es el valor que tiene el orden público en una sociedad. La idea de que si uno pensase hace un año y durante todo el año pasado la sociedad pensaba que había algo que era ya parte de la geografía argentina, que era la calle tomada, el piquete, el bloqueo, y el hecho de poder haber logrado ajustar el Estado, generar un cambio de paradigma económico, y ese paradigma económico con paz social era algo inimaginable. Y no solamente conteniendo, sino con una verdadera paz social, es decir, con la desestructuración de las razones más profundas que llevaron a que durante 25 años tuviésemos las ciudades de nuestro país tomadas. Respecto de las leyes, ministra, ¿hay que esperar al próximo año parlamentario, digamos, o van a ir a convocatoria de sesiones extraordinarias? Digamos, de paso que el presidente no dijo nada. No dijo nada, por eso le preguntamos a la ministra. Depende un poco, ¿no? Depende un poco la voluntad que se encuentre en el Congreso como para poder llevar estos proyectos lo antes posible. Imagínense que para nosotros, que ya antimafia se votó en diputados ya hace un par de meses, poder llevarla al Senado es absolutamente fundamental. Pero bueno,
muchas veces las agendas que se debaten en el Parlamento son agendas distintas a las agendas que, desde mi punto de vista, como ministra de Seguridad, claro, la sociedad necesita para poder lograr que las fuerzas de seguridad y los jueces y los fiscales y todos nosotros los defendamos del delito, ¿no? En consecuencia, porque de alguna manera la ley bases nos dio muchas posibilidades. Ahora, en la materia penal, ustedes saben que no hay ninguna capacidad de delegación, claro, no se puede hacer por decreto, solo por ley. Entonces, bueno, el presidente no les dijo a ustedes como ministros si va a hacer la convocatoria extraordinaria, si eventualmente si la hace, qué temas entran. Todavía no lo comunicó, por lo menos en su área, la de seguridad. Bueno, es decir, si hubiese la ley antimafia, se entra segura, el régimen penal juvenil entra seguro, reiterancia también estos temas, el juicio en ausencia, que es un tema que tiene una connotación muy importante, claro, para terminar no solo el pasado, sino hacia adelante poder tener un sistema que le dé importancia a aquellas personas que se escapan y que viven toda su vida como si nada hubiera pasado. Es para determinados crímenes, ¿no? Es un mensaje además al terrorismo internacional, me parece. Es un mensaje, claro. Patricia, ya están con nosotros el diputado nacional de la Unión Cívica Radical, Rodrigo de Loredo, está la diputada nacional Silvia Los Penato. Por supuesto que vamos a tener la mirada de cada uno de lo que ha comunicado el presidente a través de su discurso. Hay algo que creo que no se refirió, Patricia, y que me parece que es muy importante. Si la puede explicar. Anunció una reformulación de la propia Policía Federal convertida en agencia. Sí, nosotros estamos trabajando agencia es una forma de nombrarla, pero sí, es la Policía Federal que desde que la Policía Federal dejó de atender la Ciudad de Buenos Aires en el 2016, digamos, pasaron años en los que no se terminó de definir una función clara y concreta para la policía. Es decir, la policía está en los trenes, la policía tiene, digamos, una dispersión territorial mucho mayor de la que tenía antes, pero estamos trabajando la concentración de la Policía Federal en una fuerza de investigación criminal. Claro. Es decir, que sea la fuerza que más capacidad tenga en la capacidad de investigación no solamente del crimen organizado, sino de la investigación criminal en sí. Así que se llama agencia, como una manera de darle una denominación, pero es una transformación profunda, donde la carrera de la policía, los policías que van a ser formados, los profesionales que van a ser contratados ya con conocimiento público, es decir, ya con título universitario previo, es decir, hay toda una transformación para que la Policía Federal sea un FBI argentino, para decirlo de alguna manera. Es un poco lo que a mí he pensado, Silvina. No, y me imagino, Patricia, que eso también tiene que ver con la necesidad por ahí para la investigación de los delitos federales, ¿no? Porque muchas veces la justicia se encuentran con esa traba, con que no saber qué fuerza puede llegar a ser auxiliar de la justicia en esto, y si una fuerza capacitada de esas características va a poder servir mucho para los delitos. Sí, sin duda que, digamos, nosotros estamos tratando de volver a tener a la Gendarmería. Ayer lanzamos el plan Güemes con el gobernador Sáenz, fuimos a Aguas Blancas y Orán, donde duplicamos la cantidad de gendarmes que hay en la frontera, que habían venido muchos para acá. Tenemos que tener una frontera más segura, entonces llevamos también prefectura por primera vez en la historia al río Bermejo, que es un río que estaba solo controlado por la Policía Naval Boliviana. Claro. Entonces estamos trabajando para que la Gendarmería tenga mucho más peso en las fronteras, aunque también es una fuerza con mucha capacidad de investigación. La prefectura en toda la zona, digamos, de la frontera de agua, que es muy importante también, además del mar y las 200 millas y demás que tienen que custodiar, y la Policía Federal tenga una capacitación mucho más profunda en la investigación criminal. Entonces, es una combinación donde todos van a estar en investigación criminal, pero con la policía generando una capacidad investigativa que termine con toda la banda, porque en esta ley antimafias nosotros extraemos
la banda completa. Claro, uno comete el delito, lo capturan y eso significa que lo pueden capturar a toda la banda, aunque no esté probado exactamente que hayan participado. Bueno, si es partícipe de la banda, esa persona va a tener, todos van a tener la condena mayor que tenga el miembro de la banda que ya esté detenido. Y si ninguno está detenido, es una condena de 5 a 20 años. De esta manera uno extrae, porque ¿qué nos pasa a nosotros? Por ejemplo, vamos a tomar la típica banda de los monos. Sí. Hace 15, 20 años que está la banda de los monos. Ahora, el sábado pasado se detuvo a la hija de Cantero, que es el jefe de la banda de los monos, que está con 130 años de cárcel, 130 años de condena. O sea que entonces, si existiera la ley esta ley, la hija tendría la misma pena del padre. Claro, porque ella es partícipe y ya ha tenido como 4 o 5 entradas. Entonces, es, además, en un sistema acusatorio como el que estamos llevando adelante casi en todo el país, en Rosario, por ejemplo, es el Estado, es decir, los fiscales, el Ministerio Público, no es ya contra Cantero, es el Estado contra los monos. Contra la banda. Contra la banda. La banda de los monos. Y de esta manera nadie va a poder decir, no, yo solamente llevaba en el camión droga, no sabía que llevaba. Y entonces entran y salen, y bueno, de esta manera es... ya tenemos estudiadas. El combate a fondo. Porque también hemos lanzado un plan que se llama 90-10, que es el plan que explica que en el 10% del territorio de la nación tenemos el 90% de los homicidios. Estos son determinados partidos del Gran Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Tucumán, y ahí nos vamos a concentrar y ya tenemos detectadas en toda esta zona 700 bandas sobre las que vamos a operar para desarmarlas. 700 bandas en esas verdaderas zonas rojas. Silvia Lospinato, diputada nacional del PRO. Le pido una primera mirada del discurso del presidente. ¿Qué fue lo que más le gustó, le pareció positivo y qué cosas no está de acuerdo? Tiene una mirada crítica, diputada. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, lo primero creo que hizo un repaso de un año de gestión que nos hace ver o reflexionar, ¿no?, sobre todo lo que se evitó. Y me parece que eso a veces nos cuesta pensar. Lo que no pasó, no pasó, pero me parece que el presidente lo puso en una línea que nos permitió ver cuánto se logró en materia económica este año y sobre lo que dijo hacia futuro. Bueno, planteó una agenda parlamentaria sumamente desafiante, con algunos temas que van a llevar mucha discusión, la reforma tributaria, sin duda. Me interesó mucho esta idea que él dijo de que le iba a devolver a las provincias competencias tributarias que nunca debieron salir de las provincias. Eso me parece que es una mirada federal para promover la competencia fiscal entre las provincias, que puede ser interesante. No sé exactamente a qué se refiere, pero me llamó la atención. Y también me llamó la atención y me parece interesante la idea de tener un nuevo plan nuclear en la Argentina, vinculado a la inteligencia artificial. Bueno, vamos a tener que ver los detalles. Como títulos me parecen muy interesantes y que marcan una línea en la que seguramente en el Congreso tendremos mucho trabajo el año próximo. ¿El año próximo? Bueno, la diputada Lospinato ha sido protagonista del último hecho conflictivo, digamos, en la relación del gobierno con el Congreso, que ha sido ficha limpia, porque precisamente reiterancia y juicio en ausencia, dos de los temas de los cuales recién hablábamos, fueron parte de la sesión caída, ¿no? Estaban dentro de la misma bueno, y sesión. usted sé que se comunicó el presidente con usted, diputada, a raíz de esa situación. Sí, así es. Él reafirmó su intención de que avance la ley de ficha limpia. Me comunicó que había puesto al doctor Fargosi, que tenía que elaborar una propuesta. Todavía no la recibí para poder hacer una evaluación sobre esa propuesta. Y es un tema que claramente no vamos a abandonar. Los argentinos no lo vamos a abandonar, ¿no? Yo creo que hubo una reacción muy importante de la gente a favor de que pongamos pisos éticos mínimos en la política, como que las personas con condenas confirmadas por corrupción no puedan sentarse en las bancas cual si no hubiera pasado nada. Así que espero que esté pronto esa propuesta elaborada para que la podamos ver. Él manifestó su intención de que esto avanzara, así que ni bien esté, espero que podamos
que podamos tratarlo, porque me parece que la señal importante que hay que dar y que hay que darle a la propia política es esta idea de que hay que regularse y que hay que establecer estas diferencias entre quienes merecen y quienes no merecen seguir representando a los argentinos. Lo escuché al diputado Rodrigo de Loredo decir que hasta a un taxista se le reclama una ficha limpia, que no tenga prontuario, y un diputado, senador de la Nación, mucho más. No sé si ese es el tema, pero me gustaría, sobre lo del tema nuclear, el anuncio nuclear es importante, y el tema federal, esto de que van a permitir que las provincias empiecen, por lo menos lo que entendí, empiecen a cobrar una cantidad de impuestos que ahora no cobran la Nación. Estamos descifrando el anuncio, claro. Si es lo que entiendo que hace tiempo se propone como una reforma tributaria integral para la Argentina, yo lo celebro, ojalá que se pueda concretar, porque requiere obviamente por las autonomías provinciales la coordinación con las provincias, pero las provincias tienen el peor de los impuestos en la Argentina, que es ingresos brutos, porque es un impuesto que no distingue el poder adquisitivo de la gente, que afecta el consumo, es decir, lo paga el rico, lo paga el pobre, pero que además es peor que el IVA, que tiene esa característica, porque tiene un efecto cascada. Entonces vos no podés decir, esto es costo, lo saco de lo que pago del impuesto, que vos podés hacerlo con IVA si sos un responsable inscripto. Claro. Es el peor de los impuestos, no lo estoy diciendo yo, lo dicen por derecha, por izquierda, ortodoxo o heterodoxo. Entonces, que hace tiempo se sugieren dos cosas: o eliminar ingresos brutos, pero yo te doy un ejemplo: Córdoba, que ha tenido un retroceso tributario tremendo, el 80% de su recaudación es ingreso bruto, entonces está lindo en el pizarrón, pero nadie lo puede tocar. Claro. Entonces, lo más cercano que tenés es transformar ingresos brutos en IVA. Si lo que el gobierno propone es una sinergia de todas las provincias que sustituyan ingresos brutos por IVA, que eso sea cobrado unificadamente por la Nación y que haya una competencia entre las provincias, como sucede en Estados Unidos. Algo de eso dijo, que es un modelo que ellos tienen, y decir, che, vení a Córdoba, vas a tener un plus de IVA más chico que, seguramente en Córdoba más chico que en otros lugares, si deja de gobernar el peronismo. Bueno, me parece que sería... Pasa el chivo de paso. Me parece que sería buenísimo. Con las energías nucleares ni te cuento. En Córdoba también somos generadores de energía nuclear. Seguro. El ejemplo más gráfico que tenés es Alemania. La debacle alemana de las últimas décadas empieza cuando empieza a pagar, tras una presión ambientalista, que yo creo que este gobierno trae una discusión un poco exagerada, pero que recoge el extremismo ambiental, digamos, que a nosotros nos perjudica más. Si perjudicó a Alemania, te imaginas países como el nuestro, que nos señalan desde otros lugares que hagamos lo que ellos no hicieron para sacar a pobreza. Bueno, Alemania pagó todas sus centrales nucleares, hizo Rusia dependiente y hoy tiene un conflicto tremendo. Sí, después de la invasión rusa a Ucrania, quedó todo eso patas para arriba, absolutamente. Yo vi una buena semblanza del gobierno. Veo un gobierno que está más aplomado, hay veces que ha sido más, no sé si la palabra es disruptivo, pero más polémico en su declaración. Lo vi ordenado, con derecho, ha sido un año bravísimo, con derecho a hacer un repaso de todo lo que aprobó, con cosas muy ciertas. Yo creo que la recesión, que los agoreros económicos que han pronosticado y le han pifiado todos, porque esto hay que reconocerlo al gobierno, los pronósticos políticos y económicos agoreros le erraron todos. Le vienen diciendo que el dólar iba a estar a 3.500, que la inflación se iba a no sé cuánto, que no iba a tener reserva, que el cepo si no lo sacaba no sé qué. Son todos profesores de economía. Yo digo, ahora un poco de humildad, sabrán cuándo sacan el cepo ellos. Creo que reconocen que ese es el problema futuro. Con cepo no va a venir el crecimiento o la inversión en las condiciones que tiene que venir. Anuncia el fin de la recesión, yo creo que esos son datos económicos reales, no hay crecimiento todavía, hay rebote, va a terminar quedando 3,5 este año. Además irregular de acuerdo a cada sector y a cada Alguien me dice en el camino, bueno, ellos dicen, che, la verdad que con pocos diputados y pocos senadores hicimos una multiplicidad de reformas. Esto es absolutamente real. Este es un gobierno que en los primeros 6 meses tenía el récord de que la política no le daba una sola reforma. Seguro. Y pasó a tener el récord después de los 6 meses, por ley base y 70-30, que es el DNU, del gobierno que tiene el récord de más reformas, es cierto. No sé si son los números, viste que el presidente dice 7.558 regulaciones. Bueno, querés dividirlo por la mitad y restarle el 20, es un montonazo y es más que cualquier otro gobierno. Y me dicen, todo mérito de con poco hicimos esto cuando seamos más. Está bien. Sí, está, no sé si está así. Empezando la campaña del 2025. No y me dicen, más che, pero la verdad es que todas esas reformas, si no había 2 espacios políticos que sin especulación. Yo te hago una pregunta. ¿Vos creés que no fuimos invitados a la joda de la desestabilización que el peronismo invita en cada gobierno? Permanentemente, por supuesto, necesitan. No nos invitaron a nosotros. Claro. Bueno, ¿Y qué coacción hicimos nosotros? Nosotros defendieron con nuestros. Hoy veía, porque está Patricia y aprovecho, la verdad que
así como tengo algunas diferencias con el gobierno, creo que de las áreas que mejor funcionan es la tuya, Patricia, desde todo punto de vista. Por las calles, como dijo Milei. Sí. Pero hoy veía justamente en un noticiero que mataban a un diputado en México. Sí. ¿No estaríamos cerca de México si ganaba Sergio Massa? Bueno, el tema de la violencia política es un gran tema, pero a mí también me gustaría preguntarle a la ministra, porque el presidente Milei eligió hoy de qué temas hablar, ¿no? Y puso casi en un pie de igualdad la economía y la seguridad, el área de competencia de la ministra, pero también habló del año electoral que se avecina, que a mí me llamó la atención, sin hacer ningún anuncio completo vinculado con la elección PASO, si va a ir al Congreso o no, su eliminación, pero si la PASO siguiera vigente, en mayo ya tenemos cierre de listas, es decir, no estamos lejos. Ministra, para usted, ¿con qué idea va a ir a votar la gente cuando tenga que tomar una decisión en el año próximo en la elección de medio término? ¿Qué va a ponderar? ¿Algo de lo que dijo hoy el presidente Milei? ¿Van a aparecer demandas nuevas? Bueno, yo creo que, digamos, todavía estamos muy lejos de las elecciones y lo mejor que nosotros podemos hacer de aquí a las elecciones es profundizar el camino elegido. Porque, digamos, si nos ponemos a pensar en las elecciones ahora y pensamos en el discurso y no en las acciones que hay que hacer para profundizar el plan de gobierno, el presidente ya anunció una segunda etapa. La segunda etapa la primera etapa era una etapa de estabilización del país. Estabilización tanto en la paz social como estabilización en la economía. A mí me invitó la segunda del Fondo Monetario Internacional a hablar con ella, raro que invite a una ministra de Seguridad, sí, a decirme, acá pasaron todos, no solamente argentinos, a decir que era imposible que la economía argentina se ajuste sin que explote el país. Claro. Y sin embargo hemos logrado dos pilares muy importantes, es decir, tener estabilidad en el país económica, que digamos que fue el primer paso, y tener paz social, pero no solamente no tener piquetes, tener paz social, que es mucho más profundo. Entonces, ¿ahora qué viene en el segundo año? Ahora hay que sacarle el peso real del Estado a la gente, porque todavía la Argentina es un país caro, donde comprar cosas es caro, es decir, digamos, sí, mejorar el poder adquisitivo que la gente vuelva a tener poder adquisitivo, que se abran fábricas, que se abran empresas, unicornios. Entonces, la segunda etapa es seguir, digamos, generando reformas tanto en las municipalidades, en las provincias como en la nación, para poder bajar impuestos y de esa manera liberar muchísimos más recursos que vayan a la producción, al empleo y por supuesto a la recapitalización de la Argentina.